la guita de ayer, y tampoco adelantar. Bueno, probamos que las tres construcciones clásicas, la de lograr el cubo, etcétera, el ángulo de 60 y cuadrar el círculo, no eran posibles. Y dimos justamente algunos ejemplos. Por ejemplo, el ángulo de grado no se puede construir. Tampoco el polígono de 7 y de 9 lados, obviamente regulares. La dirección del ángulo, un ángulo cuyo coseno sea 2/3. Y tampoco construir un triángulo isósceles dado su perímetro y área. ¿Ya? Estas equivalencias geométricas habíamos dicho que equivalían a encontrar, entre comillas, soluciones de polinomios de segundo o tercer grado. Bueno, en general se puede caracterizar cuáles de estos polígonos regulares pueden ser construibles con regla de compás. Bueno, esa respuesta, entre comillas, la dio Gauss cuando él tenía 19 años, no sé cómo. Sí, 19 años. Él demostró que un polígono regular de lados es construido con regla de compás, sí, y solo si la decomposición en vectores primos de n, de número de lados, es de esta forma. Pero estos primos no son los primos que nosotros conocemos, son los que se llaman primos de Fermat, que en realidad en esa época se trataba mucho de buscar cuántos primos había y cómo eran. Bueno, Fermat era un abogado y él postuló que los primos de Fermat, los números primos, eran justamente de esa forma. Pero resulta que no todos los primos son de esa forma. De hecho, hay números que son de esa forma y que no son primos. ¿Ya? Bueno, como les decía, Fermat era un abogado, jurista, un poquito, digamos, un poquito mentirosillo con algunas cosas. Que hacía muchas cosas pero no las probaba. Entonces, si han escuchado el último teorema de Fermat, que dice que la ecuación x a la n más y a la n igual z a n no tiene solución enteras para n mayor o igual que a la n. Según él, él tenía una solución bonita, corta, pero que no, entre comillas no le da el tiempo para escribirla. Pero sin embargo este problema era uno de los problemas del millón de dólares. Que habían escuchado, no sé si lo habían escuchado. Y no fue hasta el año 91 que Wiles probó justamente esa afirmación. Bueno, entonces, estos puede ser justamente lo que me está diciendo esto, que el número de al lado puede ser una potencia de 2 o puede ser justamente un múltiplo de potencia 2, pero justamente multiplicado por esos, entre comillas, primos de Fermat, o bien cuando r igual a 0 y por lo tanto voy a tener solamente un producto de primos de Fermat. Entonces veamos cómo se comporta la lógica. Por ejemplo, el 3 lo puedo escribir 2 elevado a 2 a la 0 más 1, que es nada menos que 2 a la 1 más 1, y con eso justamente puedo construir el triángulo, ¿cierto? Todos sabemos construir un triángulo con regla de compás. 2 a la 2 igual a 4, y él justamente me va a dar el cuadrado. 2 a la 2 a la 1, justamente es un primo de Fermat con n igual 1, y justamente me va a dar el pentágono. Bueno, también puedo tomar los productos de esta forma, una potencia 2 por un producto de primo de Fermat, en este caso 2 por 2 a la 0 más 1, que justamente me va a dar el hexágono, 2 al cubo, que es el octágono. Bueno, nosotros dijimos ayer que tanto el de 7 lados como el de 9 lados no eran construibles, porque justamente el de 7 lados, no puedo escribirlo obviamente por un 2 a la n, porque justamente me daría par, ¿cierto?
Entonces la única forma que fuese es que esta cosa sea 2 a la 2 a la n más 1. Y esa cosa no tiene solución justamente para los naturales. ¿Ya? Entonces yo tengo una pequeña, este pequeño dibujito. Un pequeño dibujito con relieve compás. Entonces, ¿qué figura es esta? ¿Cuánto lado tiene este polígono? Hectágono. ¿Ah? Un hectágono, ¿cierto? Fíjense bien cómo fue construido. Se trazó justamente una recta, ¿ya? Trazamos una circunferencia cualquiera, de radio ancho. Nosotros podemos bisentar justamente esta recta, ¿cierto? Bueno, entonces se toma justamente la medida, el radio con el compás, y justamente se traza ese arco de circunferencia. Entonces este arco de circunferencia justamente corta en el punto 1 y en el punto 0 a la circunferencia anterior. Trazo justamente esa recta, que debería ser perpendicular. Y después, ¿qué es lo que hago? Justamente tomo la distancia entre este punto 2, que dice acá, creo que dice de algo así, 0, hasta el 1, y trazo justamente el arco de circunferencia. Bueno, obtengo otro punto más, que es justamente ese punto 7, que está acá, y trazo justamente el segmento que usa estos dos puntos. Entonces con el compás tomo medida y voy marcando justamente alrededor de todo esto. Entonces, ¿qué está mal? Está mal Fermat, perdón, Gauss, que dijo que el de 7 lados no se puede construir. ¿O está la mala de esto? Creo que ese punto D era punto medio de A, ¿no? ¿Qué era? Sí, era un punto medio. Y después el segmento 1,7 igual a 1D. Claro. Es una circunferencia de radio. Exactamente, en el fondo lo que hace es tomar esa medida acá con el compás y traza. O sea, se supone entonces que ese segmento 1D igual a la medida del lado del hectágono. Exactamente. Ya. No sé, no ¿Cuál es sería el regular error? eso, ¿no? Visualmente se ve regular, pero ahí está como la trampa, ¿no? ¿Cuál sería la trampa? ¿Por dónde estaría la trampa? Piensa cómo fue construido. Fíjense cómo antes los matemáticos trataban de resolver estos problemas de esta manera. Entonces muchas veces llegaban a las soluciones, pero generalmente no eran soluciones. ¿Dónde podría estar la trampa? Porque, por ejemplo, con el compás, supongamos que el compás no tiene problema, como dijimos en la primera clase, que se pliega o se colapsa, como dicen los gringos. Entonces, este lado de acá, se supone que va a ser igual a este, igual a este, igual a este, igual a este, pero tome la medida aquí. No. Así que por lo tanto, lo único que hacemos cuando trazamos justamente todos estos puntos, llegamos hasta acá y después solamente unimos. Entonces, vamos a tener justamente un polígono, pero que no es regular. ¿Ya? Por eso que es importante la precisión justamente de la herramienta que vamos a utilizar, o de la que se utiliza. ¿Ya? Tengan en cuenta que para los griegos, y para los matemáticos después, en general, cuando trataron de resolver estos problemas, el problema de la precisión era un tema bastante complejo. De hecho, por eso que los griegos solamente aceptaban 2 de las 3 condiciones que nosotros pedíamos. Y una de las condiciones que ellos no aceptaban era copiar justamente, copiar la medida de un trazo solamente con el compás. ¿Ok? Bueno, el tema que quiero hablarles hoy día, que
es más que nada de donde sale todas estas cosas de construcción de correr con compás, de hecho una mera aplicación, es lo que se llama la resumibilidad por radicales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, miremos la ecuación cuadrática. Todos sabemos cómo se sacan las soluciones, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se puede obtener esta solución a partir de esta? Con completación de cuadrados. Exactamente. Otra forma también, que muchos lo vieron, era de decir, bueno, si yo quiero solucionar, por ejemplo, a x cuadrado más c igual 0, lo que yo puedo suponer que este polinomio va a ser mónico. Exactamente, puedo dividir en A. Entonces supongamos que mi polinomio ahora bien, Todo va quedando. sí, pero vamos a suponer que supongamos entonces que hago ahora bien, ¿cuál es el asunto? El asunto que también se puede probar, que uno puede obtener justamente una relación entre las raíces justamente de su coeficiente. En general, bueno, esta no me acuerdo del siglo XVI, creo que se halló esta fórmula, y se puede obtener justamente por completación de cuadrados. Entonces lo que uno quiere hacer es resolver justamente esta ecuación, pero en términos de su coeficiente. ¿A qué quiero llegar? Miremos un poco la cúbica, que un poco más asquerosilla. ¿Ya? La cúbica, por ejemplo, que la fórmula de Cardano-Tartaglia, fíjense que todas las soluciones también están en función justamente de la tema, perdón, este se supone que es 2 a 2, por ejemplo, y este se supone que es, bueno, hay un pequeño error acá, que después yo se los voy a corregir. Se supone que este va a ser a 3 en vez de 6, porque justamente lo había copiado desde acá, desde el anterior. ¿Cuál es el común que tiene justamente estas dos fórmulas? La fórmula de este está expresado en términos de algún otro término mágico. Por ejemplo, si nosotros reemplazamos S1, S2 en estas relaciones, ¿cierto? Y si reemplazamos justamente P, R, Q y R, lo único que aparece son los coeficientes de la ecuación inicial, ¿cierto? ¿Pero qué otra relación aparecen? Número imaginario. Los números complejos en el X2. No necesariamente, pero hay otra cosa más que quiero que vean. Fíjense que todas las soluciones yo las puedo escribir como sumas, restas, división y además ¿qué cosa? Radicales. Y fíjense que aquí ya se aceptan, por ejemplo, la raíz cúbica y la raíz cuadrada. Lo mismo pasa acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender? Que una ecuación de grado n sea solo por radicales, que en el fondo la raíz yo la puedo obtener mediante siempre un número finito de pasos. Fíjense que aquí solamente hago un número finito de pasos, igual acá. Solamente hago un número finito de pasos. Entonces, bueno, mediante ese número finito de pasos yo puedo obtener las raíces por suma, resta, multiplicación, división y radicales. Y estos radicales los puedo aceptar cualquiera. Entonces, como les dije, solamente aceptamos que la ecuación algebraica la podemos resolver de esa manera. Ahora bien, en esta época muchos se centraron en buscar soluciones, pero sin embargo
Lo único que se podía afirmar en ese tiempo, gracias al teorema fundamental del álgebra, que casi todos lo conocemos, que todo polinomio con coeficiente más complejo tiene al menos una raíz. Pero lo que me dice este teorema, que solamente me asegura la existencia, pero no la escritura. Solamente la existencia de la raíz, pero no la escritura. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, lo único que me dice es cuando yo demuestro el teorema fundamental del álgebra, perdón, solo demuestra la existencia, pero no exhibe la raíz. No necesariamente puede que esté la escritura de... Exactamente. No necesariamente la escritura. Solamente me dice, va a existir una raíz tanto. Bueno, la demostración es un poco más... sí, aquí se necesita más... De hecho, se necesita variable compleja para probar esto. Es como que existe algo que no puedo conocer. Exactamente. Qué profundo. De cada signo. Es como estudiar con alguien, sé que está al otro lado, pero no sé quién es. Es como la cara del... ¿Cómo se llama? Del tipo que está detrás, entre comillas. Alguien te mira, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es lo que se conoce una aplicación de Canary. El teorema de Wien parece. Si no tiene raíces complejas, entonces lo que se puede probar es que el, entre comillas, módulo del polinomio tiene infinito, lo que no puede ser. Ya. Ahora bien, bueno, esta pregunta estuvo abierta durante mucho tiempo. Cómo encontrar raíces. Se dieron justamente, o si de verdad, por ejemplo, la de grado 1, la de grado 2, que es la fórmula que todos conocemos, ¿cierto? La del grado 3, es la fórmula de Cardano-Tartaglia. La de grado 4 también tiene una fórmula general, a eso se refiere justamente solubilidad por radicales, que a partir justamente de una ecuación que yo la puedo escribir de esta forma, puedo tener justamente la solución a partir solamente de los coeficientes algebraicamente. La de grado 4 creo que se llama el método de Ferrari, ¿ya? Que de verdad ni siquiera queman en la... De verdad, en serio. Lo que se hace, por ejemplo, es hacer, entre comillas, una relación cambio de variables y se estudia justamente este tipo de soluciones que se transforman en bicuadratic. Y muchos matemáticos intentaron ver si de verdad a partir de grado 5 tenía solución. Y la respuesta la dio Galois. O sea, lo dijo así, no. Lo que él intentó es estudiar justamente las raíces de estos polinomios. ¿Ya? Para los que no saben quién es Galois, Galois fue un matemático de la época de los 1800. Era un revolucionario. De hecho se dice que murió en un duelo, o murió por miedo de falta, o murió por problemas políticos, o lo mataron a matar. ¿Ya? Para que no lo conocen, Galois murió a los 20 años. Entonces, a los 20 años. Creo que murió en 1821, por ahí, 1820. Es muy contemporáneo. Era un revolucionario. De hecho, varias veces intentó entrar a la École Polytechnique. No lo dejaron porque decían que sus argumentos eran como demasiado raros. De hecho, él envió sus trabajos a revistas francesas y tampoco. Hasta que Liouville después justamente su trabajo. Sí, Y otra cosa que toda la teoría que hizo él, o sea, lo que se estudió, lo escribió en unos manuscritos el día que estuvo preso antes de morir. La Sí. noche que estuvo... Sí, eso es verdad. De hecho, no sé, creo que no tuve tiempo de ajustar uno impreso, pero de verdad sus impresos son bastante ilegibles. O sea, no se entiende nada.
Nada, absolutamente nada. Era como, no sé, escribía justamente así, después unas cosas aquí, después puros borrones. Bueno, según alguien, un colega, intentaron, bueno, atentaron contra él. Simularon justamente que se batió a duelo y hicieron un atentado y lo mataron. Yo creo que lo mataron. Digo. Claro. Entonces, bueno, vamos a detenerlo, por ejemplo, en la ecuación justamente de la cuadrática. Voy a intentar explicarle más o menos qué se trata de Galois. Así como a grandes rasgos. Hablar de Galois significa por lo menos mínimo un semestre, de verdad. En serio. A ver, si ustedes se fijan, si nosotros tomamos justamente la ecuación cuadrática y miramos sus soluciones, quiero que se lo menos comprometa. Déjenme ubicar mis apuntes. Esta cosa, tengo apuntes bastante antiguos. Si nosotros miramos justamente la solución y lo miramos entre comillas como extensiones, ¿qué es lo peor que puede pasar con esta raíz? Por ejemplo, cuando nosotros resolvemos. Claro, justamente bien que no entenderla o bien que no sea racional. ¿Cierto? Este número está en Q y este está en Q. ¿Cierto? Entonces mis soluciones ahora ya no van a vivir en lo racional, sino que lo que nosotros habíamos dicho. Vive en una extensión de Q, en un cuerpo de más arriba. ¿Cuál es la otra observación que tenemos? Que por ejemplo el cuadrado, que es b cuadrado menos 4ac, ¿qué número me da? Un racional, ¿cierto? Ah, gracias. Bueno, miremos un poco las soluciones, pero no de la cúbica, sino que de una cúbica particular. Por ejemplo, vamos a mirar el ejemplo de donde salen las raíces cúbicas. X cubo más x más q. Entonces, para hallar las soluciones de esto, se introducen dos coeficientes. Un p mayúscula, que no es nada menos que la raíz cúbica de así, pero es lo que teníamos anteriormente. Perdón, raíz cúbica de todo esto. Y aquí va a ser lo mismo, pero va a ser con signo menos. Ahora bien, entonces lo que se afirmó en ese tiempo, que las raíces de esta ecuación cúbica la podemos tomar de la siguiente manera, como la primera va a ser suma de esas dos, perdón, esta raíz cúbica. La segunda va a ser omega p más omega al cuadrado p al cubo, omega al cuadrado p más omega al cubo, donde este omega no es nada menos que una raíz de la unidad
pero que sea distinto de 1. Entonces fíjense bien lo que ocurre con esta cúbica. Va a ocurrir, por ejemplo, en esto lo que estamos haciendo, si estamos teniendo Q, los racionales, lo estamos tendiendo justamente algo por el estilo. Y lo que tenemos acá es que cuando elevamos cuadrado queda justamente acá, ¿cierto? Ahora bien, puede suceder algo lo mismo, puedo extenderme justamente desde Q hasta un cuerpo más grande, de modo que estas raíces viven en una extensión grande. La respuesta es sí. ¿Cómo? Las raíces de la unidad, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Era menos un medio más menos raíz de 3 y sobre 2, ¿cierto? Y si uno, por ejemplo, toma el cuadrado, le va a dar justamente conjugado. ¿Ok? Eso es lo que uno aprende cuando ve el número completo. Ahora bien, el asunto es el siguiente. Lo primero que podemos hacer es tomar Q y vemos hasta qué extensión primero lo podemos extender. Primero lo que vemos que la solución, bueno, hay un racional, así que los racionales justamente en los medios va a estar acá y no aporta nada. El otro número que observamos es la raíz cuadrada de i, de 3i, la raíz cuadrada de 3 por i. Ahora bien, lo que podemos hacer después es extendernos al cuerpo anterior y fíjense lo que tenemos. Si escribimos la solución así, tal cual como están, ¿qué es lo que después aparece? Aparece justamente esta raíz, que no sabemos si es racional o no, o que está acá o no. Entonces debemos juntar y por último, para ver que efectivamente para ver que efectivamente obtener un cuerpo, vamos a hacer lo mismo, este por luego F2, para tener un cuerpo donde están todas estas raíces, debo extenderme ahora a F2 ahora juntado, bueno, creo que cualquiera de los dos, raíz cúbica de menos Q sobre 2 más todo lo que está acá. Fíjense el detalle que hay ahí. Cuando nosotros extendemos de Q a justamente a esta raíz, cuando yo elevo al cuadrado me quedan los racionales, ¿cierto? En esta parte, cuando yo elevo al cubo, ¿con qué me quedo? Me quedo justamente con algo racional y justamente con la raíz que ya está acá. Cuando yo elevo al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar justamente lo que veo, lo que está aquí, que es justamente, bueno, los coeficientes, que va a estar justamente acá, y cuando yo lo ahora al cuadrado, me voy a quedar en los racionales. Entonces, bueno, eso que da origen, nosotros podemos decir, ¿dónde tengo el entero? Sí. Uno puede decir que una ecuación, ahora de grado n, para ser soluble por radicales, sí puedo obtener una cadena, entre comillas, de extensiones, de modo que todas las raíces estén justamente en este cuerpo más grande, y una extensión lo puedo obtener justamente a partir del anterior,
ajustándole justamente un elemento de modo que por alguna potencia esté en el cuerpo anterior. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora bien, ¿cómo se puede probar que la ecuación justamente de grado mayor que 5 no es soluble por radicales? Por la demostración se necesita harto, estoy tratando de hacerlo más simplecito posible. Resulta que Galois, en ese tiempo, para cada polinomio le asignó, entre comillas, como digamos que una característica que tiene, o un gen del polinomio. ¿Ya? Y de acuerdo a ese gen, dijo, bueno, hay polinomios, por ejemplo, que van a poder ser solubles. Por ejemplo, x a la 5 menos 1, uno puede tener justamente una solución, una fórmula general a partir de sus coeficientes, pero sin embargo hay polinomios que no son solubles por radicales. Por ejemplo, creo que x a la 5 más 3x menos 1, algo por ese tipo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo Galois dijo, cómo le puedo dar justamente esta característica a los polinomios? En el fondo lo que hizo él es, bueno, por ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación x cuadrado más bx más 0. Bueno, entonces se supone que si esta tiene dos raíces, a suponer que es mónico, yo lo puedo factorizar entre comillas de esa manera, ¿cierto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, hacemos este producto, obtenemos justamente las típicas soluciones de así que, perdón, gracias. Ahora bien, B lo puedo escribir como menos R más 1 más R2 y C R1 por R2. ¿Y qué me queda? Un sistema justamente de 2 por 2. ¿Cierto? Ahora bien, Galois ¿qué dijo? En el fondo lo que él quería ver era, entre comillas, las simetrías que tiene estas raíces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo le aplico, por ejemplo, a esto, cambio el R1 por el R2, ¿me afecta la igualdad? ¿Cómo cambiarlo? Por ejemplo, permutarlo. Ah, El 1 por el 2 y el 2 por el 1. ¿Cierto que no? No. Entonces, bueno, ¿cuántas posibles permutaciones puedo hacer de dos raíces? 2, ¿cierto? Que es la identidad. Y justamente en identidad, que es lo que se escribe en notación permutacional, lo que me han hecho teniendo por una vez, la permutación 1, 2. Bueno, de acuerdo justamente a estas características, Galois le asignó, entre comillas, lo que se llama un grupo a cada polinomio. Y de acuerdo a esas características de ese grupo, es justamente que mi ecuación podía ser soluble por radicales. En el caso, por ejemplo, de tres variables, por ejemplo, el caso de tres variables,
si nosotros tenemos que esta cosa tiene tres raíces, lo que uno puede tener que C es igual a qué cosa, a menos R1, R2, R3, ¿cierto? B, ¿cómo lo puedo escribir? Sería los que tienen coeficiente lineal, una multiplicación rápida, x cuadrado menos R1 más R2x, ¿cierto? Más R1 R2 por x R menos 3. Ya, B lo puedo escribir entonces como menos R1 R3 menos R2, perdón, creo que es más. Sería R1 R3 más R2 R3 más R1 R2. Y A lo puedo escribir como los cuadráticos, que sería ¿cuál es? Sería menos R3 menos R1 y menos R2. Entonces tendría que resolver justamente ese sistema entre comillas 3×3. Ahora bien, ¿qué permutaciones, por ejemplo, podría dejar entre comillas invariantes estas tres relaciones? Por ejemplo, si yo cambio en las tres relaciones el 1 por el 2, ¿me afecta de alguna manera la igualdad del coeficiente? Parece que no, ¿cierto? Ya. ¿Cuántas posibilidades de permutaciones yo tengo de tres elementos? 6, ¿cierto? Que es lo que se llama el grupo C3. ¿Ya? Son las permutaciones de 6 elementos. Pero resulta que en algunos casos no todas las permutaciones van a servir, ¿ya? O no todas las permutaciones se pueden dar. Entonces puedo tener justamente de las permutaciones de 6 elementos, puedo tener justamente solamente la que permuta el 1 y el 2, me deja fijo, la que permuta 1 y 3, lo deja fijo, la que permuta justamente el 2 y el 3, y justamente la que permuta el 1, el 2, el 3, y etc. Bueno, resulta que de acuerdo a la característica que tiene justamente estas permutaciones en las raíces, es lo que me hace justamente que estas cosas sean reducibles por radicales. En el caso de la ecuación de quinto grado, hay por ejemplo que cuando hago estas permutaciones, ¿cuántas posibilidades tengo? Ya. Cuando justamente todas las permutaciones me sirvan, ahí morí. Se rompe la simetría justamente de estas raíces. Ahí morí. Entonces, por eso que Galois lo que dijo, que para n mayor o igual que 5, la ecuación de grado n no siempre, bueno, lo que demostraron después, es soluble por radicales. Bueno, esto de las raíces se relaciona, como una pincelada bien por encimita. Esto se relaciona con una palabra que a muchos no les gusta, se llama isomorfismo. Pero ya no son isomorfismos de grupo, sino automorfismos de cuerpo. Entonces, en el fondo son transformaciones lineales, ¿ya?
y justamente se estudia la estructura de esas transformaciones lineales que justamente van a coincidir con estas transmutaciones. ¿Ok? Y eso es más o menos lo que quiere hacer Carlos. Bueno. Ya, para terminar, voy a ver una pequeña cosa entretenida, entre comillas. Vamos a ver un poquito de simetrías. Pero no cualquiera. Pero justamente los polígonos. Una simetría en un polígono no es nada menos que una función, o una, entre comillas, una permutación de vértices, pero no cualquiera. Mantiene la distancia justamente entre ellos, pero a lo que me refiero con esto, entre comillas, no cambia la posición de este. Por ejemplo, ¿cuál es el polígono de menor lado que todos conocen? Ya. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las simetrías? Sin romper justamente la posición de este triángulo y manteniendo justamente la distancia. O sea, en el fondo... ¿Busco un punto? No, no necesariamente. Lo que yo quiero es mantener justamente la distancia entre estos vértices, y en el fondo lo que no está permitido, entre comillas, es como romper el triángulo. Son movimientos rígidos, más que nada. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, yo puedo mover el triángulo así, se mantiene la distancia en los vértices. Sí. Ya. Pero lo que yo debo hacer es lo siguiente, es que si yo tomo el triángulo debo dejarlo justamente en la misma posición en que estaba. ¿Cierto? Es como cuando, por ejemplo, los niños chicos toman el triangulito, lo dan vuelta y tienen que justamente encajarlo dentro del mismo lugar. Ya. ¿Qué movimiento entonces yo puedo hacer? Una rotación, ¿cierto? ¿Y cuándo? En 60. En 60. Porque Y llega al igual mismo- a llegar al mismo... Ya, pero yo puedo mover este vértice acá. Sí, equilátero no puede ser un 60. A Es que menos por que eso sea estamos equilátero. poniendo epimerios, ¿no? Que es un polígono regular. Ah, mira, Ahí sí. Porque si es irregular... Pero ahí sí que la sí, cosa va a no- girar y no va a coincidir ahí. Exacto, perdón, se me fue. sí. Ok, entonces, ¿qué otro movimiento puedo hacer? A partir de este, ¿podré situar este vértice acá? Sí, menos 60, pues otra vez. Ya, sería justamente al revés que menos 60 o bien 120. Sí, ¿cómo? Ya, ¿qué otro movimiento puedo hacer? Sin romper. Sin romper, Pero el solamente triángulo tiene que ser visualmente igual o cada vértice tiene que quedar en su misma posición. en su misma posición. No es que, a ver, Porque si llega a la visualmente tiene que ser igual. Porque, por ejemplo, si yo hago una El simetría último de axial 180. y el triángulo queda igual. Ajá, Exactamente. También ese vértice por acá. ajá. ¿Y cuál otro puedo hacer? Con respecto a los tres vértices, simetría. ¿Cuál otro más? El que está allá al otro lado.
Bueno, voy a hablar un poco de grupos, para lo que no saben. Resulta que yo puedo enumerar los vértices 1, 2 y 3. Por ejemplo, la rotación en 60. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cambiando el vértice. Estoy cambiando el vértice como. Así, Ya, el 1 al 2, el 1 lo está moviendo al 2, ¿cierto? claro. El 2 hacia dónde lo está moviendo. Al 3. Y ¿El el 3? 3 al 1. Entonces, la primera, falta, bueno, la primera simetría es la trivial. ¿Cuál sería? La que deja todos los vértices fijos, ¿cierto? Sí. 1, 2, Ya. Pero esas rotaciones son en 120. Pero no hay Vamos por partes, hay algunas que se pueden repetir. Ojo. Pero si al rotar en 60 no va a quedar No, ahí tiene que en ser el en momento. 120. Porque ¿Tiene el que ser ángulo, 120? sí, porque el ángulo que está ahí en el centro son 6 ángulos de 60, ¿cierto? Pues, ya. Entonces con un ángulo, con una rotación de 60, el vértice 1 quedaría ahí donde Sí, cae la tienen toda la altura. razón. Muchas gracias. Ya, la primera rotación, digamos que una rotación, 60. Sí, tiene toda la razón, el 120, porque en el fondo. Pero yo estoy dividiendo acá, por ejemplo, tengo 6, entonces cada uno es 60, 60, 60, 60, 60, 60. Sí, tiene toda la razón. Ya, la segunda, ¿qué es lo que estoy haciendo? también un giro. No, el 1 rota al 2, el 2 al 3 y el 3 no. El 1 ahora lo voy a moviendo a qué posición. El 3, ¿a qué posición lo estoy moviendo ahora? Al 2. Al 2. No, al revés. Estás preguntando por el 3, no por el 2. Ah, sí, gracias. ¿Y el 2 a cuál lo muevo? Al 1. Ahí sí. Ya. Como que en el fondo lo que estoy haciendo es cambiando cosas. Ah, ¿Qué otra cosa? Si hago una rotación 2 veces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Perdón, aquí lo que estamos haciendo es la rotación en 60, que es 1, 2, 2, 3, 3, 1. Ahí sí. Bueno, en el fondo lo que estoy rotando acá, acá y acá. y el Y vértice aquí no es justamente lo que estábamos haciendo. 1, 3, ¿cuál otro más? el 2 al 1 y el 3 al 2. Ahí sí. Veamos justamente la primera transposición que se llama. Cuando hay estas simetrías, la primera con respecto a este eje, ¿qué es lo que puede pasar? Un vértice se mantiene invariante. ¿Cuál sería el invariante en este? Sería 1. Sería tau 2, perdón, tau 1, tau 2. ¿Y en este cómo sería? Lo mismo para el vértice. Este sería el 1 al 3, el 2 invariante y el 3 al 1. Y la última simetría, en el fondo, el 3 fijo, ¿cierto? 1, 2, 2, 1. Y el 3. 3 fijo. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuál sería el movimiento inverso de este? El movimiento inverso de la primera rotación, ¿cuál sería? La abajo, la otra. La transposición 1. No, porque esos son simetrías con respecto a Se refiere a un movimiento que en vez de llevar el vértice 1 al 2 lleva el 2 al 1.
Exactamente. Lo que me refiero es, si se supone que yo muevo este triángulo, el movimiento inverso debería dejar justamente en la posición original. ¿Cuál sería el movimiento inverso del primero? ¿Cuál sería R a la menos 1? Entre comillas. Por ejemplo, si yo muevo del 1 al 2, lo que me está queriendo decir es el movimiento inverso debe llevar del 2 al 1. Y el del 3 al 2 y del 1 al 3. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería? Ese, R cuadrado. ¿Ok? De hecho, si ustedes se fijan, se multiplican, después vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál sería el movimiento inverso del segundo? R a la menos 1 dijimos que era R cuadrado. ¿Cuál sería entonces el movimiento inverso, entre comillas, de ese? ¿Cuál sería el movimiento inverso de ese? De la primera transposición. Ella misma. ¿Cuál sería el movimiento inverso de la segunda transposición? El mismo, ¿no? Ya. ¿Le puedo definir una operación a esta cosa? ¿Ah? No son matrices. Ojo. No son matrices. Solamente lo estamos notando así como una forma de funciones. Esta va al 1, el 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3. Sí, sucesivamente. Y además no podía multiplicar matrices porque son de distintas dimensiones. Ya, hay que tener cuidado con eso. ¿Le podrá dar una operación? Sería justamente con la composición. Ok. Veamos cómo podemos definir esa composición, pero con esa notación. En el fondo lo que... A ver, por ejemplo, miremos esa justamente con esa. Y veamos cómo se comporta si yo la rotación le aplico justamente la transposición, la reflexión con respecto al eje que pasa justamente por el vértice 1. Sí, a ver, no es necesario que dibujar acá, solamente hay que ver, jugar con los números. Fíjense ustedes que lo que me hace esta permutación es llevar el vértice, cambiar el vértice 1 al 3. Pero cuando yo compongo otra vez ese vértice 3, ¿a dónde me lo va a llevar? Al 2. O sea, anotémoslo de esta manera. El vértice 2, ¿hacia dónde va? Al 1. Ojo, no puede... Pero puede estar Hay un 2 ahí. 2. 1. Pero igual está todo. ¿Ah? Aunque estuviera ahí, Que tuviera. Es que en el fondo lo que estamos haciendo es como las funciones. Cuando, por ejemplo, lo enseñamos en el colegio, es una composición. O sea, llevo un numerito acá, lo llevo acá, y lo que me importa justamente, la imagen que está acá, no importando lo que está entre medio. ya. Y falta el último, el 3. 3. Se supone que deben ser 3. Se supone que son biyecciones. Debería ser. Luego, corroboremos. El 3 va al 2 y el 2, mediante la transposición 1 es 3. O sea, ¿cuál me está dando? Sí, de 3. El 3. Veamos cómo se comporta al revés.
Por ejemplo, el 1 va al 1, ¿cierto? Y el R cuadrado, el 2 lleva el 3, ¿cierto? Y el 3 lleva el... Y se supone que el 3 debe llevar al 1. Debería. El 3 justamente me lleva, lo lleva el 2 y el 2 lo lleva llevando al 1. O sea, justamente la transposición está 1. No es lo mismo, pero no importa. Eso no es como te Pero sin embargo, a este conjunto de simetrías se llama de 3 por la composición y lo puedo dar justamente una estructura. Y esta estructura se llama un grupo diedral. Para n justamente igual que tiene igual 3. Lo puedo hacer para cualquier polígono. ¿Qué quiere decir que sea un grupo? Que sea asociativo justamente con referentes de operación, que tenga un neutro, que justamente son todas las cosas que dejan fijo, y que tenga justamente, cada uno tenga un inverso. Pero si ustedes se fijan, este grupo no es nada menos que, lo único que estoy haciendo es permutando cosas. ¿Cuántas permutaciones tengo acá? ¿Sí? Tengo 6, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas permutaciones de 3 elementos tengo? Por factorial, ¿cierto? Eso es lo que uno va a aprender de probabilidad con estadística. Entonces, justamente, este de 3 no es nada menos que las permutaciones de 3 elementos. No necesariamente en caso general va a coincidir. Vamos, por ejemplo, el cuadrado. Profe dijo diedral. Diedral. ¿Qué significa? Porque, bueno, lo relaciono con los ángulos diedros. ¿Qué significa? No. Digamos que son simetrías del polígono, más que nada. El término tiene que venir del, no sé, ahí sí que te conozco del término. Te conozco el término, solamente. Ya. Veamos el cuadrado. Pero el cuadrado lo vamos a tomar de la siguiente manera. Vamos a tomar el origen en el centro del plano cartesiano. ¿Cuántos movimientos puedo tener? Rígidos, obviamente. Se supone que no puedo ni siquiera desarmarlo. Solamente puedo justamente moverlo como yo quiera, levantarlo, jugar así, pero siempre encajarlo dentro del mismo. O sea, es como, por ejemplo, lo corto, lo hago así, pero después justamente tengo que pegarlo en el mismo lugar. ¿Cuántos de esos movimientos puedo hacer? 16. Veamos. Si es por lo macizo debería ser 4. Ya, veamos primero justamente lo que son las rotaciones. Pero dependiendo de cada grado. Pero por eso estoy... No, lo que pasa es que no se confundan con los cuadrados que están acá. No. Es que estamos viendo que dependiendo del ángulo o el ángulo de rotación, Claro, pero la básicamente gracia, que llegue claro. a los 360 y llegue a la misma posición. Claro, pero la gracia es que cuando yo corte acá tengo que justamente pegarlo en la misma posición. Claro. De 90 en 90. Es de 90 en 90. ¿Ya? Ahora acá la rotación no son 60 sino son de 90. ¿Cuál sería el primer movimiento? La identidad. Ya, el primer movimiento es justamente la identidad. Pero ahora lo vamos a notar ya no de esta manera, sino que acá notamos los vértices y la acción justamente sobre los vértices. Claro. ¿Cuál otro movimiento puedo hacer? La rotación de 90, pues cuando el 1 pasa al 2, el 2 al 3, el 3 al 4, el 4 al 1. Ya, la primera rotación que es de 90, que es del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. ¿Cuál otra rotación puedo hacer? ¿Y eso cómo va a ser?
1 al 3, 2 al 4, 4 al 1 y... No, 3 al 1 y 24 al 2. ¿Te estás preguntando en realidad? Pues, Sí, pero lo que quiero es, claro, en los fondos son permutaciones, pero no porque permutación sirve. Eso es lo que quiero decir. y ese sería el 1 al 4, el 2 al 1, El 1 al 4, el 2 al 1, ¿cuál más? el 3 al 2 ¿Ya? y el 4 al 3. Esas son las posibles rotaciones. ¿Qué otra cosa Después puedo volvería hacer? el diáfono. Ah, Simetría. y podría quizás la posición como lo hizo con el no. ¿Ya? Se supone que son simetrías. A ver, esa es la simetría entonces. Axial. Ya, vamos. Ya. ¿Cuáles son las posibles simetrías que puedo hacer? Eje vertical, horizontal y diagonal. ¿Qué Oye, cosa? la vertical, horizontal y la diagonal. Si son, ese es el Es como si estuviéramos cortando sería de 25 grados cada uno. Claro, claro. La primera sería justamente hago así, la segunda la que hago así, la tercera La cuarta, ¿no? y la cuarta. No hay ninguna más. ¿El peso vertical? La cosa repite, porque si hago justamente una simetría aquí, quiero Es repetir la la misma vez. del otro lado. Lo mismo acá y lo mismo acá. Al inverso. Ah, ok. Ya. Anotémoslo de esta manera. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál? La reposición que justamente con respecto a esa recta, 1 a 3. 1, 3, aquí vamos a la otra. ¿Cuál otra transposición puedo tener? La que deja fijo el 1, 1 y 3. ¿Y esa cuál sería? El 1 al 1, ¿cierto? 2 al 4, 3 al 3, 4 al 2. Después, ¿cuál puede ser? La vertical sería justamente con respecto al eje Y. La vertical que me dice que el 1 va al 2, ¿cierto? El 2 va al 1, el 3 va al 4 y el 4 va al 3. ¿Cuál otra más? La horizontal que es justamente con respecto al eje X. Después, el 1 va al 4, después, el 2 va al 3, después, Y 4 al 1. ya. Pregunta, ¿cuál sería el movimiento inverso de R cuadrado? Exactamente. El mismo, ¿no? El mismo. ¿Cuál sería el movimiento inverso de justamente Sería el mismo peso. sería también el mismo, ¿cierto? ¿Hay alguno que tenga un inverso distinto de él? ¿Un movimiento inverso distinto de él? Justamente el cubo y justamente el R. De hecho, el movimiento inverso de este va a ser el cubo. Bueno, esta cosa también en general tiene una estructura y la puedo dar justamente con la exposición. Y este se llama de cuadro. Se llama las simetrías del cuadrado. Y este tiene justamente 8 elementos.
¿Cuántas permutaciones puedo hacer con 4 elementos? ¿Cómo, perdón, qué dijo? ¿Cuántas permutaciones de 4 elementos puedo hacer? 24. Para que vean que no toque sin permutación, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en el fondo, bueno, esto quería mostrarle algo de simetrías, porque en el fondo lo que quiso Galois es jugar justamente con permutaciones justamente de este estilo, con las raíces de los polinomios. ¿Ya? Y de acuerdo justamente a las permutaciones de esas raíces, justamente nos va a dar lo que se llama un grupo. Y de acuerdo a las características que tenía ese grupo que formaba las permutaciones de raíces, él dijo, bueno, ciertas ecuaciones se pueden resolver justamente por un número finito de raíces de suma y resta, y algunas que no. ¿Ok? Ya, muchachos, eso es todo.